Bueno, apláudele al Señor fuerte, gloria a Dios. Gloria al Señor. Amados hermanos, bienvenidos, gloria al Señor, una vez más al tema número 29. Santo Dios, 29 temas que estamos llevando en este estudio de la palabra del Señor, a la epístola o a la carta a los romanos. Gloria al Señor. Habíamos visto el tema anterior, el miércoles pasado, el pecado y la ley. Ven, este día vamos nosotros a meditar en la palabra de Dios de un tema muy, pero muy importante. Este es uno de los capítulos más difíciles y complicados de entender. Pero, ¿cómo podemos entender un libro? Podemos nosotros entenderlo de una manera sencilla, yendo al mismo autor y pidiéndolo que nos explique, ¿sí o no? Entonces la Biblia dice que toda palabra es inspirada por Dios. Dios es el que nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento y podemos entender lo que dice en su palabra. Amén. Hemos leído entonces, el título de este mensaje se titula El pecado que vive en mí. El tema anterior se tituló El pecado y la ley. Habíamos visto las dos cosas, el pecado y la ley, la labor de la ley en cuanto al pecado. En esta noche vamos a ver cómo cuando el cristiano ya es nacido de nuevo, o la persona cree en Jesús, se arrepiente de sus pecados y viene a ser una persona nacida de Dios, una nueva criatura. Ahora, mira, después de nacer de nuevo, al arrepentirnos de nuestros pecados, el arrepentimiento significa cambio de dirección. O sea, un cambio de dirección. Estás yendo a un sentido, cambias de dirección y vas al sentido opuesto. O sea, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Somos libres de la esclavitud del pecado y de la condenación del infierno. Y empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. Una vida totalmente distinta, totalmente diferente. Estamos en el reino de Cristo y hemos muerto para los deseos de la carne y la enseñanza de la gente que no conoce a Dios. ¿Cuál es la enseñanza de la gente que no conoce a Dios? Pues haz lo que tú quieras, vive como sea, no existe el cielo, no existe el infierno, venimos de una explosión allá en el universo cuando se creó y cosas así. Esas son las enseñanzas de la gente de este mundo que nos llevan a la gente a una confusión terrible. Ahora, la pregunta es esta. Si hemos meditado en temas anteriores acerca de el pecado que fue crucificada, nuestra naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída de Adán cuando cometió el pecado, dice la Biblia que fue crucificada juntamente con Cristo para ya no volver a practicar el pecado. La pregunta sería, ¿por qué aún pecamos? ¿Por qué a veces fallamos? ¿Por qué a veces nos exaltamos, nos airamos y pecamos? ¿Por qué a veces hay personas, hay cristianos que están yendo tan bien y de pronto caen en una tentación? Y usted dice, tan bien que se veía ese hermano, tan bien que estaba en el camino de Dios, pero de un momento al otro cayó. Y vamos a ver nosotros en esta noche por qué aún pecamos, por qué aún hacemos lo malo. Y el apóstol es muy sincero en sus palabras cuando dice, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Vamos a ver en esta noche, la respuesta está en estos textos que meditaremos en esta noche. Vamos a volver a leer Romanos 7:14. Dice la Biblia, diga gloria a Dios, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado.
porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En un lenguaje sencillo dice esto: nosotros sabemos, subraye esa palabrita, sabemos. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios. Y escuchen, todo lo que viene de Dios es santo, es puro, es recto y no tiene nada de contaminación. Entonces, si Dios dicta la ley, es porque la ley es santa, la ley es pura y por tanto la ley es justa también. La ley no es nada injusta. Pero dice, habíamos visto el tema anterior que el pecado está en el ser humano, no está en la ley, como muchos por ahí quizás digan. Dice, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Luego dice, soy un esclavo del pecado. Eso dice en lenguaje sencillo. A eso se refiere cuando dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado, o sea, esclavo del pecado. En ese tiempo, cuando a una persona lo vendían, esa persona vendida tenía que obedecer a su amo, tenía que ser fiel a su amo, tenía que tomar obediencia, si no, acababa muerto ese pobre hombre. Por eso dice, yo soy carnal, dice, sirvo a mis malos deseos, no puedo controlarlos, dice, soy un esclavo del pecado. O sea, ¿a qué se refiere esto? Al decir sabemos, eso significa que conocemos, que entendemos. Cuando dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La palabrita sabemos significa que conocemos, que entendemos que la ley viene de Dios. Y si Él en nuestras vidas, y sin Él en nuestras vidas, o sea, sin Dios dentro de nosotros, seríamos lo que dice el apóstol Pablo en el siguiente párrafo. ¿Seríamos qué? Seríamos carnales, seríamos vendidos al pecado. Personas esclavos del pecado. Eso éramos antes, ¿sí o no? Antes éramos esclavos del pecado. Por eso dice, yo soy carnal y soy vendido al pecado. Sin Dios, nosotros, sin Dios en nuestras vidas, éramos miserables. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de toda maldad sin poder controlar nuestros impulsos carnales. Sin controlar absolutamente nada. Por eso que dábamos rienda suelta a nuestros deseos carnales. Y eso nos llevaba ¿a qué? A vivir una vida miserable. A querer cambiar, pero ¿cómo? Si no teníamos las fuerzas para vencer nuestra propia carne. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos salvó, nos redimió cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Vamos a leer la Biblia en Juan capítulo 6, versículo 63. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice la Biblia, el Espíritu es el que da vida. ¿Cómo dice? El Espíritu es el que da vida. Solo el Espíritu. Es por eso que nosotros, cada persona que nace en este tiempo, nace espiritualmente muerta. Nace espiritualmente en pecado. Perdido en el pecado. Eso es lo que nace. Es por eso que cuando crece se manifiesta el pecado que está dentro de esa persona. Pero cuando nosotros nacimos de nuevo, nacimos nuestra vida espiritual, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Es por eso que Él dice, el Espíritu es el que da vida, porque Dios es Espíritu. Y para conectarnos con Dios necesitamos tener vida espiritual. Dice, mira, dice el siguiente párrafo, la carne para nada aprovecha. ¿Por qué dice la carne para nada aprovecha? Y ahí no se refiere a tu cuerpo así físico, se refiere a los malos deseos,
al adulterio, a la fornicación, a los deseos de mirar y codiciar, a todos los deseos malos de Gálatas 5:18. La fornicación, la inmundicia, la lascivia, todo lo que describe allí, para nada aprovecha. Porque esos malos deseos nos llevan a pecar y nos llevan a alejarnos de Dios. Luego dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos en esa palabra, es por eso que dice la Biblia que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, en ese momento, cuando usted escuchó el mensaje de Dios, ¿qué pasó? Esas palabras nos convencieron, nos arrepentimos y nos dieron una vida espiritual. O sea, nacimos de nuevo, engendrados por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Y eso nos dio qué? Nos dio vida y morimos para la carne. O sea, morimos para la naturaleza con lo que habíamos nacido. Con esa naturaleza de pecado que nos llevaba a estar esclavos del pecado y que nos llevaba a practicar todos los días el mismo pecado. Una vida totalmente miserable. Una vida terrible. Amén. Amén. Apláudele al Señor fuerte, gloria al Señor. Fuerte, gloria a Cristo. Son esos malos deseos, o sea, el pecado que no nos sirve para nada. El pecado no nos sirve para nada. Yo les pregunto a ustedes, algo que siempre hay en la casa es un tacho de basura. Porque siempre se va a reunir basura. Eso no nos sirve para nada, ¿o sí? No nos sirve para nada. Lo reúnes en un lugar y lo tiras lo más rápido que puedes. Entonces el pecado no nos sirve para nada, más bien nos destruye. Algo podrido empieza las moscas y todo eso, y empieza incluso enfermedades terribles, ¿verdad? Entonces el pecado nos destruye si nosotros toleramos en nuestra vida. Toleramos un poco de impaciencia, y viene la ira y viene el enojo, y todo eso destruye al ser humano o al cristiano. En cambio, el vivir bajo la voluntad de Dios, practicando lo que su palabra nos dice, nos llevará al cielo. Ese modo de vida, después de ser salvados por Cristo Jesús, después de arrepentirnos de nuestros pecados, el Señor nos dice que practiquemos su palabra. A ver, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? De que ya fuimos libertados de la esclavitud del pecado, de que ya fuimos libres de esa esclavitud, y que ahora tenemos que batallar, tenemos que luchar. Dice, así que puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Cuál es esa contaminación? O sea, los pecados, la costumbre de pecar que está dentro de nosotros. Ese deseo de no hacer lo que el Espíritu, lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que nosotros limpiarnos de toda la contaminación del pecado. Y dice, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad, dice, en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El respeto a Dios. Tenemos que tenerle mucho respeto a Dios. Si le tenemos respeto, amados hermanos, estaremos siendo sabios y vamos nosotros a crecer, y no va a venir sobre nosotros disciplina de Dios, sino bendición de Dios por su obediencia. El pecado es como algo pestilente que deja las cosas podridas, ¿verdad? Cualquier cosa podrida deja un olor pestilente, o cosas descompuestas. Así que como cristianos debemos evitar pecar, pues es la voluntad de Dios que dejemos de pecar.
Si nosotros no toleramos y decimos qué asco tener allí algo sucio, algo cochino o un montón de basura, ¿cómo nosotros toleramos quizás los celos, quizás las contiendas, quizás ese carácter horrible que sale dentro de nosotros? ¿Cómo podemos tolerar eso? Si nosotros no toleramos algo sucio en nuestra casa, ¿cómo podemos tolerar ese mal carácter en nuestras vidas? Debemos desecharlo. Debemos desecharlo. Nosotros debemos desecharlos. Hay gente que dice: Señor, saca mis celos de mí, o saca esto, saca el otro, saca mi amargura, que llevo 20 años amargado con el vecino, con quien sea. Debemos nosotros, dice la Biblia, nuestra labor, nuestro trabajo es sacarlo, desecharlo. Es nuestra responsabilidad, porque ya fuimos libres por Cristo Jesús. Amén. Bueno, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Fuerte, fuerte. O ya me abandonaron. Gloria a Cristo. De repente ya se fueron. Versículo 15. Versículo 15. 7:15 del libro de Romanos. Dice: porque lo que hago... Aquí sí tenemos que ir paso a paso sin dormirse. Porque lo que hago, lo que yo hago, las cosas que yo hago, las cosas que yo practico, a cada rato, a cada instante, a cada momento, dice, no lo entiendo. No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lenguaje sencillo. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. En vez de hacer lo bueno, en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, dice, hago lo malo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque o en una vida pasada o en una vida presente como cristianos, hay gente que escuchaba la palabra de Dios y que su madre cada rato le predicaba, le hablaba, y como que el joven decía, bueno, voy a ser una persona buena. Pero al intentar ser una persona buena, caía en el fracaso porque estaba esclavo de sus pecados. Y lo que quería hacer, no lo hacía, hacía lo que aborrecía. En la vida de un cristiano, amados hermanos, cuando uno va empezando en su vida cristiana, va teniendo esa lucha cada vez más fuerte, porque a veces queremos hacer la voluntad de Dios y hacemos lo malo. Y nos preguntamos, ¿pero por qué esto? ¿Por qué yo hago lo malo? Porque no queremos hacer lo malo, ¿o sí? No queremos hacer lo malo. Queremos hacer el bien. Y decimos, yo quiero ser una mejor persona. Yo quiero ser un mejor esposo. Yo quiero ser una mejor esposa. Yo quiero ser un buen hijo. Yo quiero ser un buen ciudadano. Pero ahí está el dilema. ¿Por qué es que no hacemos lo que debemos hacer? Mira, esta es una actitud de alguien que nació de nuevo, primero. Esta actitud de querer hacer el bien es la actitud de alguien que nació de nuevo. Porque dice al último, yo aborrezco lo que estoy haciendo. El que no conoce a Dios no aborrece, ama lo que hace. Ama fornicar, ama maldecir, ama y todos los días lo practica. Pero aquel que nació de nuevo se siente mal cuando peca, cuando hace algo malo. Y dice, yo lo aborrezco lo que estoy haciendo. Por eso que esta actitud es de alguien que nació de nuevo. Empieza una lucha interna dentro de nosotros. Claramente nosotros vemos la batalla de ideas, de argumentos, de conceptos. Lo que dice Dios, lo que dice la gente de este mundo y lo que dice el diablo. La pregunta es esta: ¿a quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a obedecer? Ahora estamos meditando la palabra de Dios. Usted está escuchando lo que Dios dice. Pero más luego usted va a ir por la calle y va a escuchar conceptos del mundo, de la gente de este mundo.
Ay, no, yo lo que hago me funciona. Y empiezas a escuchar conceptos del mundo, conceptos satánicos que provienen del mismo diablo. La pregunta es esta: ¿a quién obedeceremos? Dios dice: perdona como yo te perdoné. ¿Cuántas veces el diablo dice: te han ofendido bien feo, ¿cómo te vas a dejar? Toma venganza con tus propias manos. Mira que no hay justicia en este mundo. Y cosas así. ¿Cuántas veces hicimos lo que no queríamos hacer? Yo sé que muchísimas veces. Un ejemplo: Pedro el apóstol juró que jamás abandonaría a su Señor. Se paró derecho y dijo: Señor, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar, mucho menos te voy a negar, y hasta podría morir por ti, Señor. Así le dijo. Mira, Jesús se da la vuelta y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Me vas a negar 3 veces. Antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y ahí se levantó Pedro y dijo: no, Señor, tú estás equivocado. Yo me voy a ir hasta la muerte contigo. Pero hizo lo que no quería Pedro. Él quería hacer la voluntad de Dios. Él quería dar su vida, pero escuchen, mucha atención en esto. Él lo estaba haciendo en sus posibilidades, en su fuerza, en su voluntad. Por eso que él hizo lo que no quería, pues confió en sus posibilidades, en su capacidad. Él dijo: yo tengo la capacidad de no negar a Jesús, tengo la capacidad de ir con el Señor incluso hasta la muerte. Esto es de la carne. ¿Me entiende? Esto es de la carne. Las posibilidades o la capacidad humana es de la carne. No proviene de Dios. Mira, nosotros sabemos que no solamente lo abandonó, y vemos que con su fuerza él sacó el cuchillo y, sin entender el propósito de Dios, se fue y le cortó la oreja de Malco. Le cortó, y el Señor se da la vuelta y le dice: hasta ahora no has entendido lo que yo tanto he dicho. Tengo que morir, tengo que resucitar, tengo que hacer esto para dar salvación a ti primero, a todos, a toda la humanidad entera. Se le olvidó eso. En el momento de la situación más difícil, se le olvidó de hacer la voluntad de Dios. Y quiso hacer todo con sus posibilidades, con su capacidad. Nosotros sabemos que no solamente lo abandonó, sino que le negó 3 veces, cosa que el Señor ya le había dicho. Él confiaba en sus fuerzas, en sus posibilidades. Él quiso hacer la voluntad de Dios. Él quiso hacer, pero lo que quiso hacer no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque confió en sus posibilidades. Si cuando le dijo Cristo: me vas a negar, él se hubiera arrodillado y hubiera dicho: Señor, ayúdame, yo no quiero negarte. Ahí hubiera venido quizás la fuerza, la fortaleza del Espíritu de Dios. Porque si confiamos en nosotros, vamos a fracasar. Pero si nos alimentamos de la palabra de Dios, si escuchamos el consejo de Dios, si hacemos lo que Dios nos dice, vamos a tener siempre victoria. Vamos a saber llevar todas las cosas en marcha. Vamos nosotros a aprender a someter a nuestros deseos pecaminosos. Porque Dios quiere eso. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Dios quiere que busquemos su rostro. Dios quiere que andemos en santidad. Dios no nos quiere, amados hermanos, andando en pecado. No nos quiere ver así. Quiere que cada día nosotros crezcamos, cada día nosotros superemos nuestros pecados. Por eso que el que confía en su carne siempre hará lo que el Espíritu no quiere.
confías en tu carne, confías en tus posibilidades. Yo puedo hacerlo, yo no te negaré, como Pedro. Pero al final terminan haciendo lo que no querían hacer. Lo que aborrecen, eso hacen. ¿Por qué? Porque confiaron en sus fuerzas. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos nosotros alimentarnos de la palabra de Dios, confiar en que el Señor nos va a ayudar y decirle: Señor, quiero serte fiel hasta la muerte. Por eso que Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestras vidas. Estando llenos, vamos a reaccionar como reaccionó Esteban al momento de ser apedreado. Perdonó a sus enemigos y no le importó morir por causa de Cristo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre lleno de la palabra de Cristo, porque antes les dio una cátedra de todo el Antiguo Testamento y les dijo por qué había venido Cristo y por qué creyó en Cristo. Estos sacerdotes, estas autoridades no resistieron y lo apedrearon. No resistieron, hermanos. Pero como estaba lleno de Dios, este hombre reaccionó y perdonó. Hizo la voluntad de Dios. Hizo lo que Dios quería. Hizo lo que el Espíritu, lo que la nueva naturaleza quería. Hizo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estaba lleno de Dios en su vida. La otra pregunta sería: ¿de qué estamos llenos? ¿De qué estamos llenos? Una botella de agua, pues está lleno de una botella de agua. No puede estar lleno de otra cosa. Tampoco puede estar decir agua, pero dentro tener, no sé, aceite. Eso sería una fachada mentirosa, ¿verdad? Y quizás así hay cristianos con fachadas mentirosas. Por fuera cristianos, pero por dentro confiados en la carne. Cristinos, ¿verdad? O gente que fue convencida. Simplemente así. Simplemente, ok, bueno, ya, yo voy a cambiar. No es de nosotros. Muchos Pedros, yo quiero cambiar, yo quiero que mi esposa venga, que vuelva a mi casa, pero solamente vienen con esa intención de que Dios les arregle el asunto y que no quieren entregar su vida a Cristo. Terminan fracasando, terminan yéndose, porque están queriendo hacer con sus propias fuerzas y así no funciona el asunto. Versículo 17, antes, aquí reconocemos que el malo somos nosotros. Como personas somos nosotros, los malos, como seres humanos, y no la ley. La ley no es mala, la ley es santa, porque viene de un Dios santo. La ley cumple su propósito. Nos convence a nosotros que no podemos cumplirla. No podemos cumplir la ley y nos lleva hacia Cristo y nos dice: reconoce que no puedes cumplir la ley de Dios y arrepiente de todos tus pecados y vas a ser salvado por Cristo Jesús. En ese momento, para nosotros, para los cristianos, es el fin de la ley. Para la gente que no conoce a Dios, la ley sigue condenándoles. Esto es algo muy precioso. La Biblia dice que el fin de la ley es Cristo, ¿sí o no? Pero ¿para quién? Para los cristianos, pues. Para los que no son cristianos, la ley les sigue condenando. No matarás. ¿Has matado? Si no te arrepientes, ya fuiste. Ahora es el amor. ¿Cuál es el amor? Arrepiéntete y vas a cambiar tu vida. Antes, ¿cómo era? Y fornicó, listo, apedréenlo. Y moría irreversiblemente, ¿verdad? Y esa era la ley, un verdugo que acababa con las personas, con los pecadores.
La ley no vino a intentar a cambiar la gente. La ley fue dada, ¿para qué? Para hacernos reconocer que no podemos cumplirla. Y al reconocer que no podemos cumplirla, nos lleva a Cristo a presentarnos como Salvador de nuestras vidas, como aquel que pagó nuestros pecados y que nos da una vida totalmente distinta. Una vida diferente para la gloria de Él. Apláudele al Señor, gloria a Cristo. Versículo 17. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora o que vive en mí. Lenguaje sencillo. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. O sea, así que no soy yo quien hace lo malo. Cuando dice no soy yo quien hace lo malo, se refiere a la vida espiritual, al nacido de nuevo. Lo nacido de Dios no puede pecar. Preste mucha atención. Mira, lo nacido de Dios no puede pecar. Por eso dice, así que no soy yo, dice, quien hace lo malo. Se refiere a su vida espiritual, a su nacimiento nuevo, sino el pecado que está dentro de mí. Y ahí vemos, y quizás para muchos haya confusión y lo toman esos versículos y hacen unas doctrinas totalmente erróneas. Pero esto es bien claro si nosotros lo entendemos al contexto de la palabra de Dios. Entendemos que hemos nacido de nuevo en nuestra vida espiritual. Y el ser espiritual, dice la Biblia, que es engendrado por el Espíritu Santo. Y ese nuevo ser no puede pecar. Eso tiene que tener usted muy presente. Por eso dice, así que no soy yo quien hace lo malo. Se refiere a su nacimiento nuevo, al nuevo ser que está dentro de nosotros. Luego dice, sino el pecado que está dentro de mí. ¿A qué se refiere eso? A la carne. ¿A qué? A los deseos pecaminosos, a la costumbre de pecar que quedó en nuestros miembros. En tu mente, en tus manos, en tus ojos, en tu lengua. Que la lengua acostumbrada a hablar y hablar no cosas buenas. Maldiciones, truhanerías, hablando, murmurando contra uno, contra otro, usando su lengua para lo malo. Los ojos eran totalmente lascivos, eran codiciosos y todos nuestros miembros era usado para eso. Entonces, nuestra naturaleza de pecado fue crucificada juntamente con Cristo. La naturaleza de Adán, o sea, esa naturaleza que nos tenía esclavos, que nos tenía a nosotros esclavos del pecado. Esa naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo para ya no practicar más el pecado. Por eso tienen que tener presente eso. Cuando Juan dice, el que es nacido de Dios ya no practica más el pecado. Luego dice, el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Total, ¿cómo es esto, verdad? Entonces ahí vemos que practicar es una cosa y cometer pecados es otra cosa, es de cristianos, ¿me entiende? Practicar pecados es de gente que no conoce a Dios. Pero dentro de nuestros miembros, en nuestro cuerpo, quedó la costumbre de pecar. Como les digo, en tu lengua, en tu mente, esa mente que antes era sucia, lleno de pensamientos malos, incluso de suicidio, de robo, de todo, hermanos. Todo lo malo. Dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestros miembros, la costumbre de pecar. O sea, la inercia de haber vivido tanto tiempo practicando el pecado. Y ahora les voy a poner un ejemplo. Presten mucha atención. Es como un carro que va a 200 kilómetros por hora. Imagínense, una velocidad extrema. Una velocidad terrible. Un movimiento en falso y se va al abismo. Bueno, es como un carro que va a 200 kilómetros por hora. De pronto el motor deja de funcionar. Yo les pregunto, ¿el carro se detiene o sigue su marcha?
obviamente sigue su marcha. ¿Por qué? Porque la inercia, o sea, la velocidad sigue, continúa hasta que cada vez va yendo menos, hasta que llega y se detiene. Ahora, entonces, nuestra naturaleza de pecado murió. Es por ello que ya no practicamos más el pecado. Como cristianos ya no practicamos más el pecado. Ya no podemos practicar más el pecado como cristianos. Es por eso que dice, aquel que es nacido de Dios ya no practica el pecado. Aquel que practica el pecado ¿es de quién? Del diablo. Así dice la Biblia. Entonces, nuestra naturaleza de pecado murió. Es por ello que ya no practicamos más el pecado, aunque a veces pecamos. Aunque a veces pecamos. Vamos a leer el versículo. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mira, y de aquí viene lo que le estoy diciendo. Y si alguno, o sea, no es una práctica, es algo eventual, es algo que no es de todos los días. Por eso dice, y si alguno, por ahí alguien, ¿verdad? No todos. Si alguien por ahí, dice, se descuidó, no oraba más, no leía la Biblia más. Si alguno, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, vemos como el apóstol tenía entendido que el cristiano ya no puede practicar el pecado. El cristiano ya no puede practicar el pecado. Por ello les dice, si alguno hubiere pecado. O sea, es algo eventual, no es una práctica, no es algo constante. Por ejemplo, usted va al trabajo y usted sabe lo que hace. Y practicas eso todos los días. ¿Me entiende? Entonces no es una práctica. No todos los días mentimos, ¿o sí? No. El cristiano no puede andar mintiendo a cada rato. Quizás en un momento lo hacemos, pero es algo que sale así y te das cuenta y dices, santo Dios, ¿qué hice? Y nos sentimos mal de haber pecado y nos arrepentimos. Dios nos perdona y nos dice que no volvamos a caer en lo mismo. A eso nos dice Dios a nosotros. No vuelvas a caer en lo mismo. Señor, perdona, mira, nos acercamos a Dios. Tenemos un abogado. ¿Quién es ese abogado? Cristo Jesús. Nos acercamos y le decimos, Señor, ten misericordia de mí. Ay, otra vez le grité, ahí me ganó, otra vez renegué, Señor. Otra vez, Señor, ten misericordia de mí. Y está el abogado ahí, Cristo, que está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios, y dices, Él aboga por nosotros, Él habla por nosotros. Jesucristo el justo nos perdona nuestros pecados y otra vez empezamos en comunión con Dios y estamos limpiando nuestras vestiduras. Por tanto, Dios nos dice que no volvamos a practicar más el pecado. No volvamos más a practicar el pecado. En Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas 6:8 dice la Biblia: porque el que siembra para su carne, ahí está, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Uy, esa palabra es tremenda. Entonces, cuando dice Pablo, lo que yo quiero hacer y no lo hago, aborrezco lo que yo hago, es porque aquel cristiano que siembra para su carne, o sea, no se alimenta de la palabra de Dios, ¿qué? Segará, pues, corrupción. El que siembra ajos,
va a cosechar ajos. No va a salir una dulce naranja de ahí, jamás. Entonces, aquel que pasa toda su vida y diciendo, ay, los hermanos son así, los hermanos son así, dale con las murmuraciones, dale con una y otra cosa. Entonces allí, amados hermanos, ese cristiano ha sembrado para su carne, ha sembrado, ha vivido una vida terrible y van a venir consecuencias terribles para su vida. Pero más el que siembra para el Espíritu, dice la Biblia, segará vida eterna. ¿Por qué esto? Porque el que vive en la voluntad de Dios anda por el camino angosto. ¿Por qué? Porque Dios dice, perdona. Dios dice, ama a tus enemigos. Dios dice, aquel que no te saluda, salúdale. Es difícil, es complicado, sí, pero si usted está lleno de la palabra de Cristo, usted lo va a hacer. Obedezca al Señor y lo hace. Y cuando Dios dice, ama a tus enemigos, y si incluso tus enemigos que te hacen maldades algún día tienen necesidades, dales, no los niegues. Imagínate eso. Y si usted llega a cumplir todo eso, usted está caminando por el camino, y un día, tarde o temprano, que no sabemos cuándo partiremos con el Señor, usted será llevada por los ángeles de Dios a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí será la cosecha más hermosa que usted jamás imaginó. ¿Por qué? Porque estará toda la eternidad con Dios. Una vida, amados hermanos, que jamás se va a acabar. Dice la Biblia que es un gozo extraordinario, que no hay tristeza en los cielos. No hay alguien que esté allí rascándose la cabeza, preocupado, ¿qué será? No, hermanos, porque ya se libró de todo, ya jamás va a volver a salir de ahí. Es algo tremendo, hermanos, que no podemos nosotros imaginarnos cómo será, porque es algo extraordinario. Versículo 18. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos nosotros sembrar. Cada día nosotros sembramos, ¿sabía? Y cada día también cosechamos. De las siembras pasadas. Aleluya. Cada día cosechamos de las siembras pasadas. ¿Qué sembraste ayer? Quizás te peleaste, quizás desobedeciste. Pues bueno, ahí te cosechas unos cuantos momentos difíciles, que son disciplinas de Dios. Entonces debemos aprender y decir, no, ya no voy a caer en lo mismo. Señor, yo me dispongo, me voy a dominar con tu ayuda, porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Luego dice, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ahí está. Ahí se refiere a los miembros del cuerpo. Esto es en mi carne, no mora el bien. Acuérdense, no está el bien, no está la costumbre de hacer lo bueno. Es por eso que el Espíritu, imagínate, yo sé que a ustedes les ha pasado. De pronto te despiertas como de un sobresalto a las 3, 4 de la mañana. Ay, dices, ¿por qué me desperté? Y bien abiertos los ojos, sin ningún sueño. Mira, fue Dios quien te despertó para que usted, doblara sus rodillas y empezara a buscar a Dios, a orar por ese propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Pero ¿qué dice la carne? No, mañana horas, más tarde horas, en el día no hay sueño, no hay nada. Dale un momentito más. No es, en nuestros miembros no está el bien. Tenemos que entender eso. En nuestra mente, en todos nuestros miembros, en nuestro cuerpo, no mora el bien. Porque el querer, dice, el bien está en mí. Hablan de su naturaleza nueva, del nacimiento nuevo, pero no el hacerlo, porque en mis miembros está el pecado. Está la costumbre de haber pecado tanto tiempo. Está esa costumbre de dormir mucho, de no orar, de no buscar a Dios, de decir, estoy cansado, mejor ya no me voy. Ay, qué va. Y nos perdemos de algo extraordinario, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por eso que Pablo dice en los Corintios, yo someto mi cuerpo.
y lo traigo a servidumbre. No voy a hacer que después de haber sido heraldo para muchos, venga a ser eliminado. Esa es una revelación extraordinaria. ¿Por qué? Porque nos enseña, aquí relata y nos dice que el pecado o la costumbre de pecar está en nuestros miembros, pero nosotros debemos someterlo, debemos dominarnos. Eso vamos a ver la próxima. La ley del pecado y la ley del espíritu, que es algo extraordinario. Debemos nosotros someterlo, dominarlo. Pero hay gente que a veces la carne nos domina. Imagínense qué terrible. Esos deseos de dormir más, esos deseos de jalar, esos deseos de mentir, esos deseos de robar, esos deseos de hacer lo malo nos domina. Y hermanos, eso es muy peligroso. Por eso que Pablo dice, yo someto mi carne. Lo someto a servidumbre. No permito que me domine. Y nosotros, usted también tiene que decir eso. Cuando tengas la tentación delante de ti de que vas a renegar, vas a gritar a todo el mundo, y acuérdate de eso. ¿Qué haría Jesús en ese momento? Pues se callaría, escucharía. No, voy a someter mi cuerpo, voy a dominarme a mí mismo, a esos impulsos carnales. Hermanos, debemos nosotros tomar conciencia en eso. Lenguaje sencillo dice esto: yo sé que mis deseos egoístas, mira qué tremendo, aquí está algo muy importante. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque no hay una alimentación balanceada espiritual. Es como un niño que no se alimenta bien. ¿Qué va a pasar? Las enfermedades por la contaminación, por tanta cosa que se ha inventado, las enfermedades llegan a la vida de ese joven, de ese niño, y lo destruye. Lo destruye. Llega la muerte incluso. Lo destruye la vida de esa persona. Pero si esa persona se alimenta, vitaminas, todo se alimenta, se llena de buenos alimentos, ¿qué va a pasar? Viene una gripe, viene una enfermedad y sus defensas luchan bien. En el momento de la prueba, esa persona va a pasar normal. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para poder vencer todas las dificultades que vienen a esta vida. Este pasaje muestra claramente cómo se divide la vida espiritual con los deseos malos de la carne, de los miembros que están en nuestros miembros. La lengua se acostumbró a mentir, a ser maldiciente, a calumniar, y así cada miembro fue usado para lo malo. Y esos deseos malos jamás van a querer hacer lo bueno. Acuérdese eso. Usted no espere que los deseos de la carne quieran hacer lo bueno, jamás van a hacer lo bueno. Es por eso que nadie puede servir a Dios antes de nacer de nuevo. Nadie puede agradar a Dios antes de nacer de nuevo. Necesitábamos morir y nacer de nuevo en vida espiritual. Eso es lo que necesitamos. Amén. Amén. Apláudele al Señor fuerte, con alegría. Diga gloria a Dios. Gálatas 5:17. Ya casi acabamos. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Obviamente, ahí está. El deseo de la carne es contra el espíritu. Es como lo blanco y negro. Es como los dos polos de la luz, el negativo y el positivo. La verdad, si se chocan, explota. El deseo de la carne es contra el espíritu. La carne nos lleva hacia a la desviación. Nos desvía del camino. El espíritu nos dice, vamos hacia el cielo. La carne es echada hacia el pecado y hacia la destrucción.
Por eso dice, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. ¿Qué queremos hacer? Hacer lo bueno, vivir en santidad, guardar la palabra de Dios. Todos los días meditamos en eso. Pero muchas veces hacemos lo que no queremos. ¿Por qué? Por eso que tenemos que, cada vez que usted se encuentre en cualquier situación, usted tiene que decir, ¿qué haría Jesús en este momento? Incluso, escuchen, incluso para tirar una basura a la calle, ¿qué haría Jesús? ¿Lo tiraría también la basura? Ay, ahí está, ¿verdad? Y dices, no creo. Es algo sencillo, algo pequeño, pero nos lleva a un concepto muy grande. Y eso nos va a ordenar, hermanos, eso nos va a ordenar nuestra vida. ¿Qué haría el Señor? ¿Cómo se comportaría el Señor en esa situación? En una tentación, ¿cómo se comportaría? La Biblia dice que Él fue tentado en todo y nunca cayó. Entonces nosotros debemos imitarlo, porque el deseo del espíritu y de la carne es uno contrario al otro, se oponen entre sí. Y la pregunta es, ¿cuál prevalece? ¿Saben cuál prevalece? Al que usted más alimenta, ese prevalece. Cualquiera de los dos, o la carne o el espíritu. Si usted los alimenta a la carne, pues la carne va a prevalecer. Si usted alimenta el espíritu, a tu vida nueva, a tu vida, a tu naturaleza nueva, usted va a prevalecer. Y luego dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Esto es extraordinario, porque solo para los cristianos el fin de la ley es Cristo. Pero la gente que se desvía, la gente que aún no es cristiana, están bajo la ley. Y la ley los lleva a la condenación eterna, porque los condena. Si vienes a Cristo, Cristo te levanta, Cristo te restaura, Cristo te hace una vida nueva. Y eres guiado, dice la Biblia, por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 19. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hacer el bien. Queremos hacer el bien. Dice la Biblia que Dios es el que produce el deseo del querer en cada persona. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No porque no hago el bien que quiero. O sea, el bien que quiere nuestra vida nueva, nuestra naturaleza nueva, el nacimiento nuevo que tuvimos. Queremos hacer el bien, queremos hacer la voluntad de Dios, pero el mal que no quiero, eso hago. O sea, en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. El lenguaje sencillo. ¿Por qué hacemos lo malo? Ahí está el concepto. Porque no hay un alimento balanceado de la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos para poder ¿qué? Para poder someter nuestros deseos carnales. 1 Corintios 15, 50. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, la carne y la sangre, esos deseos pecaminosos que están en nuestros miembros, que contaminaron a nuestros miembros, que se quedaron ahí esos deseos, no pueden heredar el reino de los cielos. Porque la sangre tampoco puede heredar el reino de los cielos. Porque en nuestra sangre pasamos el pecado a nuestra descendencia, a nuestros hijos, por la sangre. Entonces ni la carne ni el cuerpo que está contaminado por esa costumbre de pecar, ni la sangre que está allí, el pecado, dicen, no pueden heredar el reino de Dios. Es por eso que vamos a entender algo precioso en este momento. Nuestra comunión con Dios ya fue restaurada al nacer de nuevo, pero la inercia del pecado, esa costumbre de pecar, aún está en nosotros. Es por eso que nuestro cuerpo será transformado para poder entrar en el reino de Dios.
¿Cómo será transformado nuestro cuerpo? ¿Qué dice la Biblia? En un abrir y cerrar de ojos. Porque nuestro cuerpo está contaminado con el pecado. Se quedó con esa costumbre de pecar. Es por eso que la gente envejece. ¿Por qué envejece la gente? Porque sus huesos están con osteoporosis. Porque simplemente el pecado nos destruyó. Dios nos hizo nacer de nuevo en nuestra vida espiritual. Nos redimió de todos nuestros pecados. Pero necesita, dice la Biblia en 1 Corintios 15, 58, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que ya no va a pecar más. Un cuerpo que ya no va a estar contaminado con el pecado. Que jamás se va a envejecer. Un cuerpo que será glorificado. Con ese cuerpo entraremos al reino de los cielos. Por último, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Cuando dice, y si hago lo que no quiero, se refiere a su nueva naturaleza, al nacimiento nuevo. Dice, ya no lo hago yo, porque el nacimiento nuevo no puede pecar. Sino dice, el pecado que vive en mí. El pecado que vive, esa costumbre de haber pecado que está en mis miembros, en mi lengua, en todos mis miembros de mi cuerpo. Lenguaje sencillo. Pero si hago lo que no quiero, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. El pecado que está dentro de mí. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. El pecado que está dentro de mí. Luego dice, o sea, lo nacido de nuevo, o sea, la vida espiritual que tenemos no peca. Es nuestra carne, o sea, nuestros deseos malos en el cual nosotros pecamos, nuestros miembros. 1 Pedro 1:4 dice la Biblia, para una herencia, ahí está lo que les digo, que la naturaleza nueva no puede pecar, porque ahí vive el Espíritu de Dios. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los tiempos para vosotros. O sea, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo lo que nos ha prometido. No puede destruirse, ni marchitarse, ni mancharse. La herencia que tenemos en el cielo no se puede marchitar, no se puede destruir, ni se puede manchar. Y lo que tenemos dentro de nosotros, que es el nacimiento nuevo, dice la Biblia en Efesios que Dios nos dio su espíritu como arras, como adelanto. Eso tampoco se puede destruir, tampoco se puede manchar y tampoco se puede, ¿qué? Tampoco puede marchitarse. Como les digo, es nuestro cuerpo que será últimamente redimido. Será transformado para poder entrar al cielo en el rapto de la iglesia, que ya muy pronto se verá en el mundo y la gente quedará sorprendida de algo tan extraordinario. En el versículo 23 de 1 de Pedro dice esto, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, pero por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No es corruptible, no se puede contaminar, porque toda carne es como hierba, dice esto. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Es algo lamentable esta vida. Nuestro cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo se va a acabar. Vamos a envejecer todos. Es por eso que Pedro dice que nuestro cuerpo interior, nuestro nuevo ser, cada día crece. Cada día está más hermoso. Pero si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios y la ponemos por obra, no importa que nuestro cuerpo exterior se haga viejo o lo que sea, porque un día Cristo lo va a transformar y ahí sí seremos igual que la naturaleza nueva que Dios nos dio. Como dicen en 1 Pedro 1:4, que nos dio una naturaleza, ¿qué? Naturaleza divina. Divina, o sea, la naturaleza que